La casa de los tubos en Monterrey, la mansión maldita donde las niñas nunca dejaron de caer. La primera vez que Marina vio la casa de los tubos fue desde la ventanilla sucia de un camión urbano, una tarde nublada de agosto, cuando el cielo de Monterrey parecía de concreto y el aire estaba cargado de polvo y humedad. Iba camino a una colonia privada en lo alto de un cerro, donde trabajaba limpiando casas ajenas desde hacía años. Estaba acostumbrada a ver mansiones, fachadas con piedra importada, ventanales enormes, rejas eléctricas, guardias que apenas la miraban. Pero aquella casa, levantada a un costado del camino sinuoso, no se parecía a nada que hubiera visto antes. Eran cilindros de concreto apilados, unidos por rampas en lugar de escaleras, como si alguien hubiera intentado construir un juguete futurista y lo hubiera dejado a medias. Ventanas largas y estrechas se asomaban entre los tubos, vacías, oscuras. No había coches estacionados, ni cortinas, ni plantas en las terrazas. Solo muros pálidos, manchados por la lluvia, y una sensación pesada que le oprimió el pecho. Antes de seguir con esta historia, te invito a suscribirte al canal y a escribir en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás escuchando esta noche. Eso nos ayuda muchísimo a seguir contando más leyendas oscuras, como la de la casa de los tubos. Marina apartó la mirada, incómoda. Sabía que en Monterrey circulaban historias sobre casas embrujadas, pero siempre las había escuchado como quien oye un chisme de novela. La clínica abandonada en el centro, el panteón donde se veían sombras, la escuela donde se aparecía una niña llorando. Sin embargo, algo en aquella construcción de tubos y rampas le dejó un escalofrío distinto, como si la estuviera mirando a ella en lugar de al revés. Se abrazó el bolso contra el cuerpo y se bajó en su parada habitual, en la caseta del fraccionamiento donde trabajaba. Aún no sabía que esa casa, apenas vista de reojo desde un camión, se convertiría pronto en el escenario de la peor noche de su vida. Marina tenía 45 años, 2 hijos adolescentes y una espalda que crujía cada vez que se agachaba para trapear. Había llegado de un pueblito de San Luis Potosí a Monterrey cuando apenas tenía 17, siguiendo a una tía que le prometió trabajo, aunque fuera de lo que fuera. Lo que fue al final fueron casas ajenas, pisos de mármol, cocinas enormes, baños con regadera de lluvia donde nunca se bañaría. Aprendió a caminar en silencio, a no tocar lo que no debía, a sonreír con respeto cuando la señora de la casa estaba de buen humor y a desaparecer cuando no lo estaba. Con el tiempo se volvió la señora Marina, recomendada de una casa a otra, siempre puntual, siempre discreta. Aquella tarde, al llegar a la mansión donde trabajaba los lunes y jueves, encontró a la señora Patricia, dueña de la inmobiliaria para la que a veces le pedía servicios extra, hablando por teléfono en la terraza, con una copa de vino blanco en la mano. Llevaba un vestido caro, el cabello perfectamente alaciado y esa expresión de quien siempre está apurada, aunque no tenga prisa. «Marina, pase, pase», dijo en cuanto la vio. «Nomás termino esta llamada». Marina dejó su bolsa en la pequeña bodega donde guardaba los productos de limpieza, se puso los guantes y empezó a recoger los trastes que había en la cocina. Podía oír a Patricia del otro lado del ventanal, hablando en voz alta. «Sí, licenciado, la propiedad sigue desocupada», decía. «Ya sé que tiene mala fama, pero es un terreno enorme, las vistas están increíbles. Con la remodelación adecuada...» Claro, entiendo las preocupaciones de imagen. Por eso mismo quiero que quede impecable. Mañana le mando fotos del interior. Marina frunció el ceño, sin querer. Propiedad, mala fama, desocupada. Palabras sueltas que no significaban mucho hasta que escuchó el remate. Sí, la casa de los tubos, esa misma. Sintió un pequeño vuelco en el estómago.
Dejó la esponja sobre el fregador y se asomó discretamente, fingiendo que buscaba un trapo. Patricia ya había colgado y revisaba unos papeles en su celular. —¿Va a querer el piso encerado también, señora? —preguntó Marina, retomando el papel de siempre. —Ah, Marina, qué bueno que me recuerda —respondió Patricia entrando a la cocina. Justo de eso quería hablar con usted. ¿Cuántas horas tiene libres los fines de semana? Marina hizo cuentas rápidas. Los sábados iba a limpiar un despacho pequeño en el centro y los domingos trataba de descansar, aunque siempre había ropa que lavar y comida que preparar. Depende, señora, contestó. Los sábados salgo del trabajo como a la 1, y los domingos, pues, si se requiere, se puede. Patricia sonrió, esa sonrisa que siempre olía a negocio. Me acaba de entrar una casa muy especial, dijo. Es una propiedad vieja, pero con mucho potencial. El problema es que lleva años abandonada. Mucho polvo, grafitis, vidrios rotos. Antes de enseñarla a los clientes, necesito que alguien de confianza vaya a darle una buena limpiada por dentro. No es cosa de un día, pero le pagaría bien. Mucho mejor que lo que gana en una jornada normal. Marina sintió cómo el interés se mezclaba con una punzada de desconfianza. —¿Y dónde está esa casa, señora? —preguntó. —Por la carretera a la ciudad, hacia el sur —respondió Patricia restándole importancia. —Ubica la colonia esas de por el cerro, donde pasa el camión y se ve una construcción rara, como de tubos. Marina sintió que la piel se le erizaba en los brazos. La casa de los tubos. Se le escapó. Patricia arqueó una ceja. —Ve que sí la ubica —dijo con una ligera risa. No haga caso de chismes, Marina, que si se murieron unas niñas, que si se aparece una sombra en las rampas, son cuentos. Lo único real es que el dueño original se endeudó y la dejó a medias. Desde entonces nadie ha querido invertir porque la gente es bien supersticiosa. Pero un cliente mío está interesado. Solo quiere ver el interior limpio, que se note el espacio. Y ahí es donde entra usted. Marina pensó en sus hijos, en los tenis nuevos que Luisito necesitaba para la prepa, en los lentes de Araceli, que ya casi no veía el pizarrón. Pensó también en las historias que alguna vez había escuchado en el camión, que una niña en silla de ruedas se había resbalado por las rampas y había muerto, que otra había caído tiempo después en el mismo lugar, que de noche se oía el chirrido de las llantas sobre el concreto aunque no hubiera nadie. —¿Tendría que ir sola? —preguntó, casi en un susurro. —Claro que no —respondió Patricia, como si eso fuera obvio. Yo mandaría a un guardia para que la acompañe y quizá a otro muchacho para ayudar con lo más pesado. Pero usted sabe organizar la limpieza mejor que nadie. Además, vamos a ir de día. No pasa nada. La casa tiene luz todavía. Ya mandé a revisar la instalación. ¿Qué dice? Marina se quedó en silencio unos segundos. El miedo se le trepaba por la espalda, pero el peso de las cuentas siempre parecía más grande. Al final, asintió. —Está bien, señora. Si usted lo necesita, yo voy. Patricia sonrió satisfecha. —Sabía que podía contar con usted. Vamos a hacer esto. El sábado se libera de su otro trabajo. Yo hablo con el dueño del despacho y le consigo una sustituta. A las 9 de la mañana pasa la camioneta de la inmobiliaria por usted, aquí afuera. Lleve ropa cómoda, guantes extra, y si tiene alguna mascarilla, mejor. Hay mucho polvo, me imagino. Polvo y quién sabe qué más, pensó Marina, pero no lo dijo. El resto de la jornada transcurrió como siempre. Pisos que brillaban, muebles sin una mota de polvo, baños impecables. Sin embargo, cada vez que se asomaba por la ventana hacia el cerro, creía ver, a lo lejos, la silueta cilíndrica de la casa de los tubos recortada contra el cielo gris, como si la mansión la estuviera esperando. Esa noche, en la pequeña mesa de la cocina de su casa,
Marina les contó a sus hijos que tal vez trabajarían más los fines de semana, pero que valía la pena porque iban a pagar mejor. No les dio detalles, no quería asustarlos. Luisito, con la confianza de sus 16 años, solo dijo: «Mientras no te lleven a limpiar la casa de los tubos, todo bien». Marina sintió que se le atragantaba el último sorbo de café. «¿Y tú qué sabes de esa casa?», preguntó, intentando sonar despreocupada. Luisito encogió los hombros. «Lo que todos», respondió, «que ahí se mataron unas niñas hace un montón de años, que es de mala suerte pasar por ahí de noche. Hay videos en internet, mamá. Dicen que si te asomas por las ventanas, se ve una niña en silla de ruedas, o que las rampas están malditas, puras cosas así». Araceli, que tenía 14 y era más sensible, se abrazó a sí misma. «No me gusta que hablen de eso», dijo. «Me da cosa». Marina desvió la conversación hacia otro lado, preguntando por la escuela, las tareas, cualquier cosa. Pero cuando se acostó esa noche, el sueño tardó en llegar. En su mente, una y otra vez, veía esa estructura de concreto levantándose sola en el cerro, como un esqueleto gigantesco, y por encima de todo, escuchaba el eco de la voz de Patricia. «Son cuentos. Lo único real es que el dueño se endeudó y la dejó a medias». El sábado llegó más rápido de lo que le habría gustado. Amaneció nublado, con un viento frío bajando de los cerros. Marina se levantó antes de que sonara el despertador, se puso unos pantalones de mezclilla viejos, una sudadera gris y unos tenis cómodos. Metió en una bolsa sus guantes de hule, un cubrebocas, un trapo que siempre llevaba porque le gustaba usar el suyo para los detalles. Antes de salir, se persignó frente a la pequeña imagen de la Virgen que colgaba en la pared de la sala. «Cuídamelos», susurró mirando a sus hijos dormidos. «Y cuídame a mí». La camioneta de la inmobiliaria llegó puntual. Era una pick-up blanca con el logotipo de la empresa en la puerta. En la cabina iban el chofer y un guardia de seguridad joven de chaleco negro. Marina subió a la parte de atrás, en el asiento doble. «Buenos días, señora Marina», la saludó el guardia, que ya la conocía de otras propiedades. «Soy Joel, por si se le ofrece algo. Dicen que la casa está grande, pero nomás es polvo y graffiti. No se apure». Marina sonrió de compromiso. «Buenos días, Joel». Mientras subían por la carretera que serpenteaba hacia el cerro, el paisaje fue cambiando, del ruido de la ciudad a las calles más solas, con casas grandes a medio construir, lotes baldíos y bardas altas. El viento soplaba fuerte, moviendo los árboles resecos. De vez en cuando el chofer hacía algún comentario sobre el tráfico o los precios de las casetas, pero Marina apenas lo escuchaba. Sabía que estaban cerca cuando sintió esa misma opresión en el pecho que había sentido la primera vez desde el camión urbano. «Allá está», anunció Joel, señalando hacia adelante. Marina alzó la vista. A la derecha del camino, levantándose sobre un terreno cercado por una barda baja, estaba la casa de los tubos. Vista de cerca, impresionaba más. Varios cilindros de concreto unidos, algunos más altos que otros, intersectados por rampas que se veían desde el exterior, como espirales grises. Las ventanas verticales, largas y estrechas, parecían ojos cerrados. La pintura blanca original estaba desgastada, manchada de humedad, con líneas oscuras donde el agua de lluvia había escurrido durante años. Varios grafitis de colores chillones ocupaban partes de la fachada inferior, contrastando con el silencio pesado del lugar. La camioneta se detuvo frente a un portón metálico oxidado. El chofer apagó el motor. Por un momento, nadie se movió. El aire parecía más frío ahí. «Pues, aquí es», dijo Joel, tratando de sonar casual. Marina se ajustó el cubrebocas entre los dedos, aunque aún no se lo ponía. Miró la casa y sintió que algo en ella vibraba, como si esos tubos huecos guardaran un eco antiguo
que por fin iba a ser despertado. No sabía todavía que al cruzar ese portón no solo iba a enfrentar polvo y telarañas, sino una historia que Monterrey llevaba décadas susurrando, la de una mansión maldita donde las niñas nunca dejaron de caer. Joel empujó el portón metálico con ambas manos. El chirrido que salió de las bisagras se alzó en el aire como un lamento. Marina sintió cómo ese sonido le raspaba los nervios, pero dio un paso atrás para dejar pasar primero a los hombres. El chofer se quedó en la camioneta, revisando su celular, mientras Joel avanzaba hacia la entrada principal con una linterna colgada del chaleco, aunque todavía era de día. El terreno frente a la casa estaba lleno de maleza reseca y basura vieja, botellas, latas aplastadas, pedazos de cartón. Al acercarse, Marina se dio cuenta de que muchas de las ventanas de la planta baja estaban rotas. Los vidrios pendientes parecían dientes chuecos. La puerta principal no era una puerta como tal, sino una apertura amplia en uno de los cilindros, donde alguna vez quizás hubo un cancel de vidrio. Ahora solo quedaba el marco y algunas marcas oxidadas donde habían estado las bisagras. «Tenga cuidado con donde pisa, señora», advirtió Joel. «Hay clavos, pedazos de vidrio, y quién sabe qué más». Marina asintió, apretando la bolsa con sus cosas. Se detuvo un momento en el umbral. El aire dentro de la casa era distinto, más frío, como si el concreto guardara el aliento de todos los inviernos que había pasado vacía. Olía a polvo viejo, a humedad, a orines de gato y a algo más, un dejo metálico y agrio que le recordó los pasillos del hospital donde una vez había ido a ver a su padre enfermo. «Buenos días», murmuró casi por instinto. «Con permiso». No sabía a quién se dirigía, pero las palabras le salieron solas. Su abuela siempre decía que en las casas donde uno no vive, aunque estén abandonadas, hay que pedir permiso para entrar. «Nunca sabes quién está escuchando», le repetía cuando era niña. El primer espacio era amplio, como una sala circular. Las paredes eran de concreto liso, cubiertas de grafitis superpuestos, nombres, insultos, dibujos de calaveras, corazones atravesados por flechas, cruces invertidas. El piso estaba cubierto por una capa gruesa de polvo, con huellas de tenis juveniles por todas partes, como si bandas de muchachos hubieran ido a explorar el lugar más de una vez. Unos pedazos de vidrio crujieron bajo los tenis de Marina cuando dio sus primeros pasos. «Está más grande de lo que pensaba», dijo Joel, mirando hacia arriba. Desde la sala se veía el hueco del cilindro central, que subía como un pozo hacia la parte superior de la casa. Una rampa de concreto arrancaba de la orilla derecha y empezaba a subir en espiral, pegada al muro, sin barandal. Marina recordó de golpe las historias. Una niña en silla de ruedas, una rampa larga, un resbalón. «¿Es por ahí donde...?» empezó, pero no terminó la frase. Joel pareció entender sin necesidad de palabras. «Dicen que sí», respondió. «Que aquí el Señor la mandó a hacer así, para que su niña pudiera subir sin escaleras, y que un día, quién sabe si por descuido o por qué, se le soltó la silla. De ahí para arriba puro chisme, que sí, se mató, que no, que sobrevivió, pero luego...» Se encogió de hombros. «La gente inventa mucho. Lo que sí es que está bien peligroso. No hay barandales. Hasta sobrio me da miedo subirme». Marina tragó saliva. La rampa subía en un ángulo que no parecía tan empinado, pero el hecho de no tener nada donde agarrarse la hacía ver traicionera. Además, la superficie estaba cubierta de polvo y pequeñas piedritas, como si el concreto hubiera ido soltándose con los años. «¿Por dónde empezamos?», preguntó, intentando enfocarse en lo práctico. Joel miró alrededor. «La licenciada dijo que tomáramos fotos de todo antes y después», respondió, sacando su celular. «Para que el cliente vea el cambio. Si quiere,
Usted vaya viendo qué se puede barrer y qué se puede juntar en bolsas aquí abajo. Y luego subimos a los cuartos. No creo que dé tiempo de todo hoy, pero ya con que se vea menos abandonado. Marina asintió. Sacó su escoba, un recogedor y unas bolsas negras de basura que había traído. Mientras Joel caminaba en círculos tomando fotos, ella empezó a barrer con fuerza, levantando pequeñas nubes de polvo que la obligaban a ponerse por fin el cubrebocas. Cada tanto encontraba cosas que no quería tocar. Una muñeca decapitada, un zapato de niño, un pedazo de espejo roto, en el que casi se vio de cuerpo entero antes de apartar la mirada. «Parece que aquí hacían fogatas», comentó Joel, señalando una mancha negra circular en el centro de la sala, donde alguien había quemado basura. «Por eso huele raro». Marina vio que alrededor de esa mancha había restos de velas derretidas, algunas negras, otras rojas. Un escalofrío le recorrió la espalda. «No me gusta», murmuró. «¿Quién sabe qué habrán hecho aquí?» No se consideraba especialmente supersticiosa, pero tampoco tonta. Sabía que donde hay velas, grafitis extraños y rumores de fantasmas, a menudo hay también gente que viene a jugar con lo que no entiende. Trabajaron casi 2 horas en la planta baja. El piso empezó a verse menos saturado de basura. Las esquinas revelaron, bajo el polvo, la textura original del concreto. Había huecos donde se veía la estructura de varilla expuesta, como huesos del edificio. En una de las paredes, detrás de varias capas de grafitis, Marina alcanzó a distinguir letras viejas, casi borradas, como si alguien hubiera escrito con pintura blanca mucho tiempo atrás. Se acercó, entrecerrando los ojos. No era un mensaje completo, solo una frase rota. «No debimos». El resto estaba cubierto por una mancha de aerosol negro. «Joel, mire», llamó. Él se acercó, pasó la linterna por la superficie, aunque la luz del día entraba suficiente. «Va, quién sabe», dijo. «Capaz que era algo que puso algún albañil. No debimos aceptar esta chamba, o yo qué sé». Intentó bromear, pero la frase le quedó rara en la boca. Marina decidió no pensar demasiado en eso. Se limpió las manos en el pantalón y miró hacia la rampa. «Tenemos que subir, ¿verdad?», preguntó. Joel suspiró. «Ni modo de dejar arriba sin checar», respondió. «No más, vámonos con cuidado. Yo voy adelante por si resbalo yo primero». Quiso sonar chistoso, pero tampoco le salió del todo. Guardó el celular en el chaleco, se ajustó la gorra y puso el pie en la rampa. El concreto crujió un poco, pero aguantó. Marina lo siguió, con la escoba en una mano y la bolsa en la otra. Cada paso levantaba una pequeña nube de polvo. El eco de sus pisadas subía por el cilindro, rebotando en las paredes. A medida que subían, las paredes cambiaban de decoración. En la parte baja, los grafitis eran más recientes, firmas, groserías, símbolos de bandas. Más arriba empezaban a verse dibujos más viejos, algunos casi borrados por la humedad, flores, caritas felices, letras infantiles. En un tramo, alguien había pintado una línea de colores a la altura de la cintura, como si hubiese sido una guía para decorar. «Aquí sí se nota que alguna vez la quisieron hacer bonita», dijo Marina sin poder evitar imaginar la casa llena de muebles, risas, gente. Joel se detuvo un momento para recuperar aire. No estaban tan alto, pero el nerviosismo le apretaba el pecho. «Dicen que el señor era arquitecto o algo así», comentó. «Que quería la casa más moderna de Monterrey para su niña enferma. Que las rampas eran para que ella pudiera subir con la silla por todos los pisos. Por eso quedó así, como tubo». Marina miró hacia abajo. El hueco del cilindro caía hasta la sala. Un vacío que le hizo cosquillas desagradables en el estómago. Apoyó una mano en la pared para estabilizarse. Le pareció sentir por un segundo un frío distinto donde tocó.
como si el muro bajo su palma estuviera helado, demasiado para la temperatura del día. Y después de que pasó lo que pasó, ya nadie quiso vivir aquí, continuó Joel. El señor se fue, la familia se deshizo, algo así. Lo demás ya son exageraciones. ¿Qué exageraciones?, preguntó Marina, casi arrepintiéndose de inmediato. Joel dudó. Nah, mejor no le digo, respondió, y menos aquí. Marina dejó el tema por la paz. Sabía que a veces las palabras tienen peso y que hay lugares donde es mejor no pronunciarlas. Al llegar al primer nivel, la rampa desembocaba en un espacio circular con varias puertas abiertas. Los cuartos eran amplios, con ventanas altas que dejaban pasar una luz blanca, casi cruda, que resaltaba cada partícula de polvo en el aire. Algunos tenían restos de azulejo en las paredes, como si hubieran sido destinados a baños o cocinas. Otros, solo el concreto desnudo. Aquí era donde decían que estaba el cuarto de la niña, dijo Joel, señalando al que tenía la ventana más grande, abierta hacia la ciudad. Marina se asomó. Desde ahí se veía una parte de Monterrey extendiéndose hacia abajo. Colonias, avenidas, un pedazo de la carretera, las montañas al fondo recortadas contra el cielo encapotado. Por un momento, la vista era casi hermosa, si no fuera por el marco desolado de la ventana sin cristal. En el piso del cuarto, cerca de una pared, había algo que no encajaba. Una rueda de plástico amarillenta, rota por la mitad. Marina se acercó y la levantó con cuidado. Tenía un eje oxidado. «Parece de silla», murmuró. Joel tragó saliva. «Puede ser», dijo sin ganas de examinarla más. Igual y la dejaron cuando se llevaron todo lo demás. Marina la dejó en un rincón, sin atreverse a tirarla a la basura. Algo en ella le decía que ese objeto merecía quedarse donde estaba, como parte de la historia del lugar. Empezaron a barrer y juntar basura en aquel piso. Había menos que abajo, pero más escombros, pedazos de tabla roca, cables colgando, restos de lámparas. En un rincón, Marina encontró un cuaderno escolar viejo, mojado por la humedad. Las hojas se despegaban con dificultad. Alcanzó a ver algunas letras torcidas, ejercicios de caligrafía. «Mi casa es grande. Mi papá me quiere mucho». Al pasar la página, encontró algo que le heló la sangre. Un dibujo hecho con crayolas, de trazos infantiles. Era la casa, con sus tubos, sus rampas. En una de las rampas, una figura pequeña en lo que parecía una silla de ruedas, con una carita redonda y una sonrisa, y debajo de la rampa, otra figura igual, pero tirada, rodeada de líneas rojas. «Joel», susurró. Él se acercó, se agachó junto a ella. Miró el dibujo en silencio, apretando la mandíbula. «Mire nomás», dijo al fin. «Los niños dibujan todo, lo bueno y lo malo». Marina cerró el cuaderno con cuidado. No quiso seguir viendo. Lo dejó sobre una tabla, como si fuera una ofrenda involuntaria. Fue entonces cuando lo escucharon. Un ruido leve, pero claro, resonó desde arriba. Algo entre un golpecito y un arrastre, como si una rueda pequeña girara sobre concreto y luego se detuviera. Marina sintió que el corazón se le subía a la garganta. «¿Oyó eso?», preguntó, con la voz más baja que un susurro. Joel se quedó inmóvil, los oídos atentos. El silencio se hizo más denso. Por un momento, solo escucharon el eco lejano de la ciudad y el zumbido de un avión pasando a lo lejos. Marina estaba a punto de convencerse de que lo había imaginado cuando el sonido se repitió, un poco más claro. Un chirrido breve, como de metal rozando contra piedra, seguido de un golpecito hueco. «Debe ser el viento moviendo algo», intentó justificar Joel, aunque él mismo no lo creía del todo. «O algún gato. Estos lugares siempre tienen gatos». Marina tragó saliva, sintiendo la boca seca. «Los gatos no usan ruedas», pensó, pero no lo dijo.
Joel miró hacia la rampa que seguía subiendo. Había otro nivel más arriba, según le había dicho Patricia, una especie de estancia y otra recámara. El sonido parecía venir de ahí. «Si quiere, yo subo y echo un vistazo», dijo. «Usted siga aquí, no se arrime a la orilla». Marina se quedó sola en el cuarto, mientras Joel tomaba la linterna y se encaminaba a la rampa. Escuchó sus pasos alejarse, el crujido del polvo bajo sus botas. Luego, el eco de sus pisadas se fue perdiendo hacia arriba. El ruido de la ciudad se sentía distante, como si estuvieran encerrados en otra burbuja. Miró por la ventana para distraerse. Un viento más fuerte empezó a soplar, moviendo unos plásticos que colgaban de una construcción cercana. A lo lejos, unos truenos retumbaron detrás de las montañas. El cielo se había oscurecido más. Parecía que una tormenta se acercaba. Marina se envolvió mejor en la sudadera. Sintió un cosquilleo en la nuca, esa sensación conocida de que alguien la está observando. No había nadie a la vista, pero, por un capricho irracional, levantó la vista hacia el hueco central del cilindro, hacia la rampa superior, donde Joel debía estar ya. No lo veía desde su ángulo. Solo veía la curva de concreto perdiéndose en el siguiente piso. El sonido de la rueda volvió, esta vez más fuerte, acompañado de algo más, un crujido seco, seguido de un golpe sordo, como si algo pesado hubiera caído al piso. Marina se puso de pie de inmediato. «¡Joel!», gritó. «¡Está bien!». El eco devolvió su voz deformada. «¡Está bien! ¡Bien! ¡Bien!». Nadie respondió de inmediato. El corazón le latía a todo lo que daba. Una parte de ella quería salir corriendo hacia la rampa y subir. Otra parte, más profunda y antigua, le decía que se quedara donde estaba, que no fuera, que no mirara. Sus pies, sin embargo, la traicionaron. Caminó hacia la salida del cuarto, se asomó al cilindro central y alzó la vista. Por un instante, le pareció ver una sombra pequeña, deslizándose por la rampa superior, como la silueta de una niña sentada, moviéndose hacia abajo sin tocar el suelo. Parpadeó, y la imagen desapareció. No había nada, solo polvo flotando en la luz gris. «No puede ser», susurró. «¡Marina!». La voz de Joel tronó desde arriba, haciéndola sobresaltarse. «¿Qué pasa?», preguntó ella, con la voz temblorosa. «Suba, por favor». «Tiene que ver esto», dijo él, con un tono que no supo si interpretar como miedo, asombro o ambas cosas. Marina dudó, miró la rampa, miró la planta baja, miró hacia la salida. Podía bajar, salir corriendo, dejar esa casa a su suerte, pero Patricia confiaba en ella, y Joel estaba arriba, solo. Respiró hondo, apretó la escoba como si fuera un bastón y empezó a subir, un paso tras otro, sintiendo que cada metro la alejaba un poco más del mundo normal y la metía de lleno en la historia que Monterrey llevaba décadas contando en susurros. Marina sentía que la rampa se hacía más larga de lo que era en realidad. Cada paso levantaba polvo y hacía eco en el cilindro, como si la casa estuviera escuchando. Sus dedos rozaban la pared de concreto para mantener el equilibrio, pero evitaba mirar hacia abajo. No quería ver el vacío que se abría bajo ella, ni imaginar qué pasaría si un mal paso la hacía resbalar. Al llegar al siguiente nivel, encontró a Joel de pie en el umbral de una estancia amplia, con la linterna apagada en la mano y el rostro tenso. No parecía herido, pero su expresión no era la de alguien que hubiera encontrado solo gatos. «¿Qué pasó?», preguntó Marina, con la respiración un poco agitada. Joel hizo un gesto para que se acercara. «No se asuste», dijo, aunque esa frase siempre produce el efecto contrario. «No más. Vea». Marina entró al cuarto. Era más largo que los anteriores, con una pared casi completa de ventanas verticales que dejaban pasar una luz grisácea. El piso estaba igual de sucio, pero lo que llamó su atención fue una serie de marcas en el concreto cerca de la entrada.
líneas paralelas, curvas, como si algo con ruedas hubiera pasado por allí una y otra vez, dejando surcos superficiales. ¿Eso estaba antes?, preguntó. No sé, respondió Joel, pero cuando subí, escuché el ruido cerquita, como si hubieran jalado una silla o algo. Cuando llegué, no había nadie, pero estas marcas se ven nuevas. Mire, se agachó y pasó el dedo por uno de los surcos. El polvo alrededor estaba revuelto, pero en la hendidura misma apenas había una capa fina, como si hubiera sido hecha no hacía tanto. Marina sintió que un cosquilleo frío le subía por la nuca. «Puede ser que alguien vino hace poco», intentó decir, aferrándose a la explicación más lógica. «Chavos o vagos». «Quizá», concedió Joel, pero su tono no sonaba convencido. Marina caminó unos pasos más hacia el interior de la estancia. Había un mueble viejo volteado, una especie de librero sin puertas, con tablas rotas. En una esquina, un colchón húmedo, inflado por la humedad, que seguramente alguien había traído años atrás para dormir ahí. Sobre la pared, a media altura, un grafiti más grande que los demás captó su atención. No era un nombre ni un dibujo de calavera, sino una frase escrita con pintura roja, de letra tosca pero legible. «Las niñas siguen cayendo». Marina sintió que el corazón le dio un vuelco. «Mire eso», señaló. Joel levantó la vista y leyó en silencio. Se quedó callado unos segundos. «La gente sí se pasa», dijo al fin con voz baja, como si no bastara con lo que de verdad pasó. «¿Qué es lo que de verdad pasó, Joel?», preguntó Marina. «Usted sí sabe, ¿verdad?». Él suspiró y se sentó en el marco roto de una ventana, mirando hacia la ciudad. «Lo que mi papá contaba», empezó, «porque él era albañil y una vez trabajó en una obra por aquí cerca, es que el señor de esta casa, el arquitecto, tenía una hija que no podía caminar. Algunos dicen que por un accidente, otros que desde que nació. Él quería que la niña pudiera ver toda la vista de Monterrey desde su casa, como cualquier niño. Por eso, en vez de escaleras, mandó hacer rampas anchas, para subir la silla sin broncas. Marina escuchaba en silencio, sintiendo que cada palabra se pegaba a las paredes. Un día, continuó Joel, la niña estaba con la niñera o con una tía, quién sabe. Estaban jugando, dicen. La niña quiso subir sola o alguien se descuidó. La silla empezó a rodar por la rampa, primero despacito, luego más rápido, y pues ya sabe, desde arriba hasta abajo. Dicen que el grito se oyó en toda la colonia. Marina apretó las manos contra la escoba. Imaginó el sonido de las ruedas acelerando, el chirrido, el vacío. ¿Y murió ahí mismo?, preguntó, apenas en un hilo de voz. «Hay versiones», respondió Joel. «Unos dicen que sí, que se quebró el cuello. Otros que la alcanzaron a llevar al hospital, pero quedó mal y ya nunca salió. Lo que todos coinciden es que el señor se volvió loco de culpa. Paró la construcción, ya no quiso saber nada. Luego, que otra niña, de la familia o de visita también cayó en otra ocasión. No se sabe bien. De ahí salió lo de que la casa estaba maldita, que las niñas nunca dejan de caer». El silencio se instaló unos segundos. Un trueno retumbó a lo lejos, anunciando la tormenta que se acercaba. «Y aún así, usted se vino a trabajar aquí conmigo», intentó bromear Marina, pero la risa no le salió. «Pues alguien tiene que pagar las cuentas», replicó Joel, encogiéndose de hombros. Marina se acercó a la ventana. Al mirar hacia abajo, la rampa se veía como una espiral que se lanzaba al vacío. Por un momento, le pareció escuchar, mezclado con el viento, un sonido suave, como risas de niñas jugando, lejanas, antiguas. «¿Oye eso?», preguntó sin apartar la vista. Joel se levantó de golpe. «Ya, Marina, no se sugestión», empezó a decir, pero se detuvo. Ellos dos no eran los únicos que escuchaban.
Desde el cilindro central, abajo, llegó de pronto un golpe fuerte, como si algo pesado hubiera caído en la sala de la planta baja. No fue un ruido pequeño, ni sutil. Sonó a impacto real, concreto contra concreto. ¿Y eso qué fue?, preguntó Marina con el corazón acelerado. Joel sacó la linterna por instinto, aunque todavía había luz. No sé, respondió. A lo mejor se cayó alguna tabla. Se asomó al hueco del cilindro. La planta baja se veía lejana, con sombras más profundas. No se distinguía nada diferente, pero el eco del golpe todavía vibraba en el aire. Mejor bajemos, dijo Marina. No me gusta esto. Joel dudó un momento, pero asintió. El trabajo de arriba podía esperar. Al menos ya tenían una idea general de la casa. Empezaron a descender, con más cuidado que antes. Marina se agarraba a la pared. Joel iba delante, con la linterna apuntando hacia abajo. Durante unos segundos todo fue normal. El sonido de sus pisadas, el eco, el crujido del polvo. Hasta que de pronto Marina sintió algo a su espalda. Una corriente de aire frío, distinta al viento que entraba por las ventanas. Algo que se movió a su lado, demasiado cerca, como si alguien hubiera pasado corriendo por su lado, rozando su sudadera. Se detuvo en seco. Joel susurró. ¿Qué pasó? Él se volvió un peldaño más abajo. Alguien no terminó la frase. Justo entonces, ambos escucharon muy cerca de ellos el sonido clarísimo de unas ruedas pequeñas girando rápido sobre la rampa por detrás de Marina, como si una silla hubiera empezado a deslizarse desde arriba. Era un ruido inconfundible, el traqueteo del metal, el rechinido de los ejes, el golpeteo contra las pequeñas imperfecciones del concreto. Joel abrió los ojos desmesuradamente. «Muévase, Marina», dijo con la voz tensa. «Péguese a la pared. ¡Ya!». Ella reaccionó por puro instinto. Se aplastó contra el muro de concreto, pegando la espalda tanto que casi le dolió. Joel hizo lo mismo, unos pasos más abajo. El ruido se acercó, ganando velocidad, como una avalancha invisible. Sentían el aire mover el polvo, el vibrar de la rampa bajo sus pies. Por un segundo, Marina juraría que vio, por el rabillo del ojo, una silueta borrosa pasar a toda velocidad junto a ella, algo bajo, con forma de silla, y encima de ella la sombra de un cuerpo pequeño, de cabello largo, que se lanzaba hacia el vacío sin tocar el suelo. No había peso real, no los tumbó, pero el frío que dejó a su paso fue tan intenso que le cortó la respiración. El ruido siguió bajando, se alejó, y un instante después, el golpe seco retumbó en la planta baja, como si la silla invisible hubiera completado su caída. Marina se tapó la boca con la mano para no gritar. Joel respiraba agitado. «Dígame que también lo escuchó», susurró ella. Joel asintió, pálido. «Lo escuché», dijo, y sentí cómo se movió la rampa, como cuando pasa un camión pesado. Marina temblaba, quiso bajar corriendo, pero sus piernas apenas respondían. Joel subió 2 pasos hacia ella. Le tomó el codo con suavidad. «Despacio», dijo. «No se vaya a caer de verdad. Vámonos». Bajaron el resto de la rampa con el corazón en la boca. Al llegar a la planta baja, el aire estaba más frío. La mancha de fogata en el piso parecía más oscura. Nada estaba fuera de lugar, en apariencia, pero en el centro de la sala, justo donde había estado la rueda amarilla que Marina había visto arriba, ahora había otras marcas nuevas en el polvo. 2 líneas paralelas, cortas, que terminaban en un círculo más marcado, como si algo hubiera dado un giro brusco al detenerse. Marina sintió ganas de salir corriendo. «Ya limpiamos bastante por hoy», dijo con la voz quebrada. «Podemos seguir otro día, ¿no?». Joel miró alrededor, tratando de recuperar la compostura. No quería quedar como cobarde, ni asustar más a Marina, pero tampoco podía negar lo que habían vivido. «Creo que sí», concedió.
Le voy a decir al chofer que tome unas fotos más y nos vamos. La licenciada quería resultados, pues ya le hicimos algo. No vale la pena arriesgarse a que alguien se rompa la cabeza aquí. Marina no discutió. Empezó a recoger sus cosas con manos temblorosas. Mientras lo hacía, su mirada se posó sin querer en la zona de la rampa donde, según la historia, la niña había rodado por primera vez. La superficie estaba limpia donde ellos habían pasado la escoba, pero más arriba, en los primeros metros, se notaba una franja más clara, como si algo hubiera estado pasando por ahí una y otra vez, borrando el polvo de manera distinta al resto. No era una marca definida, más bien un reflejo tenue, un cambio de textura. «No mires tanto», se dijo a sí misma. «Mientras menos veas, mejor vas a dormir». Cuando salieron al exterior, el cielo estaba ya casi negro, aunque era apenas mediodía. Las nubes pesadas bajaban sobre los cerros. El viento arremolinaba la tierra suelta del terreno. La camioneta seguía estacionada, donde la habían dejado, pero el chofer estaba afuera, bajo el marco de la puerta del vehículo, mirando su celular con el ceño fruncido. «¿Ya acabaron?», preguntó guardando el teléfono. «Por hoy, sí», respondió Joel. «Adentro está muy peligroso. Además, parece que va a llover». El chofer asintió, pero se veía distraído. «¿Todo bien?», preguntó Marina. «Más o menos», dijo él. «La licenciada acaba de mandar mensaje. Quiere que mañana mismo le tengamos fotos impactantes de la casa para una presentación con el cliente. Dice que no solo la quiere limpia, sino que necesita sentirse la historia del lugar. Marketing, ya sabe, que si hay cosas viejas que no las tiremos, que hagan ambiente». Marina apretó los labios. Sentirse la historia del lugar. Si supieran lo que había sentido ella, probablemente saldrían corriendo. «Pues ambiente sí tiene», murmuró Joel. «De sobra». Volvieron a subir a la camioneta. Mientras se alejaban, Marina miró por la ventanilla hacia la casa de los tubos. Por un instante le pareció ver, en una de las ventanas del piso superior, una figura pequeña, quieta, como la sombra de una niña que los observaba marcharse. Parpadeó y la ventana volvió a estar vacía. «Me estoy volviendo loca», pensó. El resto del día intentó convencerse de eso, pero la noche no fue generosa. Cuando se acostó, el cuerpo cansado pero la mente despierta, los recuerdos empezaron a desordenarse. La rueda amarilla, el cuaderno con el dibujo, el grafiti rojo, la frase «Las niñas siguen cayendo», el frío al sentir la presencia pasar junto a ella en la rampa. Cerraba los ojos y escuchaba de nuevo el sonido de las ruedas girando, acelerando, el golpe final abajo. A medianoche, un trueno la despertó de un sueño inquieto. Se incorporó en la cama, con el corazón desbocado. En la penumbra del cuarto, apenas iluminado por la luz naranja que entraba por la ventana desde el poste de la calle, le pareció ver, por una fracción de segundo, la silueta de una niña sentada en algo, inmóvil, en el rincón. Alzó la mano para encender la luz, y la imagen desapareció. Era la silla donde dejaba la ropa, nada más. «Estás cansada, eso es todo», se dijo. Cansada y sugestionada. A la mañana siguiente, Patricia la llamó antes de que ella pudiera decidir si quería volver a la casa o no. «Marina», me dijo Joel que sí fueron ayer, dijo con tono de negocio. «¿Cómo la vio? ¿Muy fea?» «Está descuidada», respondió Marina, midiendo sus palabras. «Pero se puede hacer más. No más que está peligroso subir a los pisos de arriba. No hay barandales, el piso está suelto en partes». «Sí, me imagino», la interrumpió Patricia. «Pero mire, el cliente está intrigado. A esta gente le encanta lo exclusivo y lo con historia. Quiero que hoy vayamos otra vez, pero esta vez necesito algo más que limpieza.
Necesito que me ayuden a encontrar cosas que cuenten la historia de la casa. Papeles viejos, juguetes, cualquier cosa que se pueda fotografiar para que él vea el potencial. Mientras más dramático se vea el antes, mejor. ¿Cree que pueda? Marina pensó en decir que no, en inventar una enfermedad, un compromiso, lo que fuera. Pero la voz de Patricia, con esa mezcla de dulzura falsa y autoridad, no dejaba mucho espacio. «Le pagaría doble lo de ayer», añadió la señora como si leyera su duda. «Sé que no es un trabajo cómodo. Piénselo también por sus hijos. La escuela no se paga sola, ya ve». Marina sintió la culpa morderle por dentro. Siempre era lo mismo. Necesitaba el dinero. Sus hijos no tenían la culpa de sus miedos. «Está bien, señora», dijo al fin. «Voy». Colgó y se quedó mirando el teléfono unos segundos, como si hubiera hecho un trato con algo más que su jefa. «Mamá, ¿otra vez te van a llevar tan lejos?», preguntó Araceli desde la mesa, donde desayunaba pan con frijoles. «Sí, mi amor», respondió Marina. «Es una casa grande, pero es solo por este fin de semana». Luisito, que estaba revisando el celular, levantó la vista. «¿Cuál casa es?», preguntó. Marina dudó. No quería mentirles, pero tampoco quería darles más motivos para preocuparse. «Una que está por el cerro», dijo. «De esas que dejaron a medias. La inmobiliaria la quiere vender». Luisito frunció el ceño. «No será la de los tubos», insistió. Marina fingió ignorar la pregunta, desviando la conversación hacia las tareas y los horarios. Cuando por fin salió de la casa, se persignó de nuevo frente a la Virgen. Esta vez, su oración fue más desesperada. La camioneta la recogió igual que el día anterior. Joel ya estaba dentro, con la misma chaqueta y cara de insomnio. «¿Durmió?», preguntó ella, intentando una sonrisa. «Lo justo para no chocar», respondió él. «¿Y usted?». «Lo justo para estar aquí otra vez». El camino hasta la casa de los tubos fue casi idéntico al del día anterior. Pero ahora, Mariana no la veía por primera vez. Sabía que guardaban esos muros por dentro. Cuando el vehículo se detuvo, el cielo estaba menos oscuro, pero se veía cargado de nubes pesadas, como si la tormenta de la noche anterior se hubiera quedado colgada, sin terminar de caer. «La licenciada viene más tarde», informó Joel al bajar de la camioneta. «Dice que quiere ver ella misma cómo va todo y tomar fotos con su cámara buena. Que la casa tiene que lucir». Marina pensó en lo que eso significaba, estar ahí dentro más tiempo, esperando a que Patricia llegara, mientras la casa seguía respirando ese aire de hospital abandonado y patio de escuela tristemente silencioso. «Pues hay que apurarnos entonces», dijo. Entraron de nuevo. El portón chirrió igual, pero esta vez el sonido le pareció casi familiar. La sala de la planta baja no estaba tan sucia como el día anterior, gracias al trabajo que habían hecho, pero el polvo parecía haber regresado en algunos rincones, como si la casa tuviera la capacidad de ensuciarse sola. Marina se dio cuenta de algo al instante. El cuaderno con el dibujo que había dejado en la tabla ya no estaba donde lo había colocado. Miró alrededor, pensando que quizás se había caído. «Joel, ¿usted movió algo de aquí ayer cuando nos fuimos?», preguntó. «Nomás me llevé unas botellas vacías y 2 bolsas de basura», respondió él. «Lo demás se quedó igual». «¿Por?». «Había un cuaderno aquí», dijo ella, «de una niña. Lo dejé en esta tabla». Joel se acercó, frunciendo el ceño. «¿Está segura que no lo movió usted misma?», insistió. «Si no me acuerdo de algo que yo moví, entonces sí me estoy volviendo loca», replicó Marina con más nerviosismo del que pretendía mostrar. Buscaron un poco alrededor, por si el viento lo hubiera arrastrado, pero no estaba en ninguna parte. Marina intentó convencerse de que algún vago se lo habría llevado en la noche,
Pero la idea no tenía mucho sentido. ¿Para qué querrían un cuaderno empapado y viejo? Igual y es mejor que no esté, dijo Joel tratando de cerrar el tema. Esa clase de cosas nomás lo asustan a uno. Comenzaron a subir de nuevo, esta vez con la intención de revisar más a fondo los cuartos, buscar objetos viejos, documentos, cualquier cosa que sirviera para el marketing de Patricia. Marina no quería pensar en la posibilidad de volver a escuchar aquel ruido de ruedas, pero tampoco podía dejar de estar alerta. En el primer piso, nada parecía haber cambiado. La rueda amarilla seguía en el rincón donde la había dejado. Por un impulso extraño, Marina se acercó y la tomó entre las manos. Estaba más fría de lo que hubiera esperado, casi como si la hubieran metido en el refrigerador. «No la tire», dijo Joel. «A la licenciada le va a encantar esa cosa para las fotos». Marina apretó los labios. Esa rueda no le encantaba a nadie que tuviera corazón, pero sabía que para Patricia era un detalle auténtico. En uno de los cuartos del mismo nivel encontraron algo más. Un cajón pequeño, tirado en el piso, con papeles dentro. La madera estaba hinchada por la humedad, pero todavía se mantenía entera. Marina se arrodilló con cuidado y empezó a separar las hojas pegadas. Algunas eran planos de la casa, con líneas y medidas. Otras, facturas, cartas de bancos. En medio de todo apareció una hoja diferente, escrita a mano con pluma, en una letra elegante. María. No debimos aceptar las rampas así, sin barandales. No debí confiar en que el concreto bastaría para protegerla, pero ya está hecho. Cada noche escucho sus ruedas en mis sueños, y cada mañana amanezco con el eco del golpe en la cabeza. Si pudiera destruir esta casa, lo haría. Pero no tengo fuerzas. Tal vez algún día alguien venga y cierre de verdad este círculo. Perdóname, perdónala. R. Marina sintió un nudo en la garganta. Sus manos temblaban un poco al sostener la carta. «¿Qué dice?», preguntó Joel acercándose. Ella dudó, pero terminó leyéndole en voz alta. A medida que recitaba las palabras, el aire en el cuarto pareció volverse más denso, más pesado. «Ese R ha de ser el arquitecto», dijo Joel. «El papá de la niña». Marina asintió con los ojos brillosos. «Se nota que estaba roto», susurró. «La culpa», murmuró Joel. «Eso sí pesa». Marina dobló la carta con cuidado, como si fuera algo frágil. Pensó en dársela a Patricia. Sería oro para su presentación, para el cliente que quería sentir la historia del lugar. Pero una voz pequeña dentro de ella le decía que no era correcto. Esa carta parecía más una confesión que un documento de venta. «¿Qué va a hacer con eso?», preguntó Joel. Marina la guardó en la bolsa interior de su sudadera. «La voy a guardar», dijo. «Luego veré». Joel no insistió, pero su mirada dejó claro que, en el fondo, compartía la sensación de que algunas cosas no debían convertirse en material de publicidad. Mientras seguían revisando, la tormenta que había estado rondando por fin empezó a descargar. Los primeros golpes de lluvia contra las ventanas rotas sonaron como dedos tamborileando en el concreto. La luz se volvió todavía más gris. El sonido del agua llenó los huecos de la casa, se coló por el cilindro central, mezclándose con el eco de sus pasos. Fue en ese momento, con la lluvia ya bien establecida, cuando Marina escuchó algo que no venía ni del viento ni del agua. Una risa ligera, infantil, que parecía venir de alguna parte del piso superior. No era una carcajada, ni un sonido estridente. Era casi un suspiro, un jeje suave, como el de una niña que guarda un secreto. Marina se quedó helada. «¿Lo oyó?», susurró. Joel levantó la vista, tenso. «¿Qué?», preguntó. «Una risa», respondió ella. «Arriba». Joel escuchó unos segundos, pero la lluvia era ahora un telón ruidoso. «Puede ser un ruido de la casa», intentó. «O eco. La lluvia hace cosas raras».
Marina no estaba convencida, pero tampoco tenía ganas de discutir sonidos con alguien que intentaba mantener la calma. Se obligó a seguir buscando, recogiendo pequeños objetos que podrían servirle a Patricia. Una caja musical rota, sin mecanismo, un marco oxidado sin foto, una piedra pintada con flores, probablemente por alguna niña aburrida durante la construcción. Mientras tanto, la tormenta se intensificaba. Empezaron a escurrir chorros de agua por algunas grietas del techo. Un trueno hizo vibrar los vidrios que aún quedaban en un par de ventanas. La casa, por un momento, pareció respirar con más fuerza, como si el agua activara recuerdos enterrados en el concreto. Joel miró su reloj. «La licenciada ya debería estar llegando», dijo. «Tal vez se retrasó por la lluvia». Marina se acercó a una ventana y miró hacia la carretera. Entre las gotas que golpeaban el cristal roto, alcanzó a ver el camino serpenteante. No se veía ninguna camioneta acercándose, solo el flujo lejano de coches que atravesaban la ciudad. Fue entonces cuando su celular vibró en el bolsillo del pantalón. Lo sacó, pensando que sería un mensaje de Patricia, pero el número que aparecía en la pantalla era desconocido. Dudó un segundo y contestó. «¿Bueno?» Del otro lado, una voz masculina joven sonó nerviosa. «¿Señora Marina?», preguntó. «Sí. ¿Quién habla?» «Soy Daniel Méndez», respondió él. «Me dieron su número en la inmobiliaria. Me dijeron que usted es la que está limpiando la casa de los tubos». Marina sintió que el aire se le atascaba en la garganta. El nombre Méndez le sonó familiar, sin saber exactamente por qué. «Sí», respondió con cautela. «Estoy aquí ahora mismo. ¿Por qué?» Hubo un silencio breve en la línea. La lluvia golpeaba el techo con más fuerza. «No se quede ahí mucho tiempo», dijo Daniel, con voz tensa. «Esa casa no solo es un chisme, señora. Mi hermana murió aquí, y desde entonces nadie que la toque sale igual». Marina miró alrededor, la carta en su bolsillo, la rueda amarilla en el rincón, el grafiti que decía que las niñas seguían cayendo, y pensó que quizá la historia que estaba a punto de escuchar de boca de Daniel sería peor que cualquiera de las leyendas que había oído en los camiones de Monterrey. Daniel respiró hondo del otro lado de la línea, como si no supiera por dónde empezar. «Mi papá trabajó en esta casa cuando todavía la estaban construyendo», dijo. «Era albañil. Yo venía de vez en cuando con él. Tenía como 8 años. Me acuerdo de las rampas, de que todo era raro, como si fuera un edificio de otro país. Aquí jugábamos a las escondidas. Y aquí...» Hizo una pausa. «Aquí se mató mi hermana». Marina sintió que la carta en su bolsillo pesaba el doble. «Lo siento mucho», murmuró. «Yo encontré una carta del arquitecto. Hablaba de que no debieron aceptar las rampas así». «Entonces ya leyó parte de la culpa», respondió Daniel con una risa amarga. «Pero nadie le cuenta a la señora de la limpieza lo que pasó después. Nadie quiere hablar de que hubo una segunda caída, ni de cómo la casa empezó a quedarse con las niñas». Joel, que escuchaba a su lado, alzó las cejas. Marina activó el altavoz para que ambos pudieran oír. «¿Qué quiere decir con quedarse con las niñas?», preguntó ella. Daniel dudó. «Mi hermana se llamaba Lucía», empezó. «Era amiga de la niña del arquitecto. Venía a jugar con ella mientras mi papá trabajaba. El día del accidente, mi papá no estaba. Había ido por material. Solo estaban las 2 niñas y la niñera. Todos dicen que fue un descuido, que la silla empezó a rodar, que la niña del arquitecto cayó. A Lucía la mandaron a la planta alta para que no viera nada. Pero los gritos...» Su voz se quebró un poco. Los gritos se escucharon en toda la casa. Marina miró la rampa, imaginando a la pequeña amiga de Daniel descalza, sola, oyendo el desastre abajo. «Después del funeral», continuó él, «el arquitecto quiso cerrar la casa. Dijo que no quería ver nunca más esa rampa.
Mi papá y otros se quedaron unas semanas recogiendo cosas, tapando ventanas. Seguíamos viniendo. Mi hermana no quería dejar de jugar aquí. Decía que sentía que la amiga la llamaba. Una tarde insistió en subir sola. Mi mamá no quería, pero mi papá estaba distraído con unos planos, y Lucía corrió rampa arriba riéndose. Fue la última vez que la vimos viva. Marina sintió una presión en el pecho, como si la casa se hubiera encogido. ¿También cayó?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. No la encontramos abajo, dijo Daniel. Ese es el problema. Escuchamos un grito, sí, y algo que se rompía. Corrimos a la sala, revisamos todo. No estaba, ni en la planta baja, ni en la primera, ni en la segunda. La buscamos por semanas. La policía revisó hasta el último rincón. La casa se llenó de gente, de cámaras, de perros. Nada. Lo único que encontraron fueron marcas nuevas en la rampa, como de ruedas, pero Lucía no estaba en silla. Era como si la casa la hubiera tragado. Desde entonces, mi papá dejó de dormir, y la casa se quedó como la ve ahora. Joel se pasó la mano por la cara, incrédulo. ¿Y nadie dijo nada?, preguntó Marina. ¿No salió en las noticias? Salió, pero mal contado, respondió Daniel. Niña desaparecida en un fraccionamiento en construcción. El arquitecto pagó para que el nombre de la casa no saliera. Mi papá intentó denunciar que aquí pasaban cosas raras, pero nadie le creyó. A la semana lo despidieron. Luego él mismo dejó de hablar del tema, y yo crecí con la certeza de que mi hermana no desapareció en la ciudad. Desapareció en esta casa, en estas rampas. Marina miró hacia arriba, hacia el espiral de concreto que subía al siguiente nivel. Un trueno iluminó por un instante el cilindro, revelando el polvo suspendido en el aire como una neblina interior. ¿Por qué me llama a mí?, preguntó ella. ¿Qué quiere que haga? Daniel respiró hondo. Me dijeron en la inmobiliaria que estaban metiendo gente otra vez, dijo. Que quieren vender la casa, hacer un proyecto nuevo. Ya han venido antes a rescatarla, pero la obra nunca se termina. Los trabajadores se enferman, se caen, renuncian. No estoy loco cuando le digo que esta casa no quiere que le pongan barandales ni que la conviertan en otra cosa. Quiere seguir siendo lo que es. Marina sintió un escalofrío, pero no le bastaba con el miedo. Había algo más, una rabia subterránea. ¿Entonces qué?, insistió. ¿Que la dejemos así para siempre, abandonada, esperando niñas? Hubo un silencio largo al otro lado. No lo sé, admitió Daniel, pero sí sé esto. La casa siempre se activa con la gente humilde. Nunca viene por los arquitectos, ni por los millonarios que la quieren comprar. Viene por los albañiles, por los veladores, por los que limpian, por los que nadie menciona en las noticias cuando pasa una tragedia. Por eso le llamé. Porque usted es la que está más cerca. Y porque me dijeron que se llama Marina, como mi mamá. Ella siempre decía que si algún día alguien con corazón entraba aquí, tal vez podría hacer lo que nosotros no pudimos. Marina tragó saliva. Sentía que la casa escuchaba cada palabra. ¿Qué es eso que no pudieron hacer?, susurró. Cerrar la caída, respondió Daniel. Lograr que las niñas dejen de caer. La frase le heló la sangre. Miró la carta del arquitecto en su mente. El no debimos, escrito con tinta azul. ¿Cómo se supone que haga eso?, preguntó al borde del enojo. Yo solo soy la que barre. Justo por eso, dijo Daniel con una calma extraña. Usted entra a los lugares que los demás solo señalan desde lejos. Recoge lo que todos tiran. Ve detalles que nadie más ve. Si alguien puede encontrar lo que está atorado, es alguien como usted. No un arquitecto, no un licenciado, no un cliente en camioneta blindada. Una señora que se ensucia las manos. Marina sintió que la rabia sustituyó por un momento al miedo. Estaba harta de ser la señora que limpia,
útil para todos, invisible para todos. Y ahora, encima, le estaban pidiendo que arreglara una maldición que ni siquiera le pertenecía. «No soy ninguna santa», dijo con la voz temblorosa. «Ni brujo, ni padre, ni nada. Yo solo quiero que mis hijos tengan qué comer». «Y por eso mismo», replicó Daniel, «porque le importan. Es que esa casa ya la escogió. Usted ya se metió. Cuando salga no va a salir igual, le guste o no. La única diferencia es si lo hace a ciegas o sabiendo lo que hay. No le estoy pidiendo que la salve, solo que, si ve algo que no encaja, algo que parezca estar repetido, algo que parezca no terminar, piense que tal vez ahí es donde mi hermana se atoró». La llamada se cortó. Marina miró la pantalla. Llamada finalizada. Intentó devolver el llamado, pero la voz automática le dijo que ese número no estaba disponible. Joel la miraba, pálido. «¿Qué? ¿Ahora hasta nos llaman fantasmas?». Intentó bromear sin éxito. «No era un fantasma», dijo Marina. «Era un hombre roto, igual que el papá de la niña, y los dos cargan con esta casa encima». Joel se quedó callado. Afuera, la lluvia seguía golpeando con fuerza. La luz se apagó por unos segundos, como si la tormenta hubiera tumbado algo en la zona, y el interior se llenó de una penumbra densa. Joel encendió la linterna casi por reflejo. «Nos vamos ya», dijo. «Ya hicimos suficiente. Que la licenciada venga sola si tanto quiere drama». Marina iba a asentir, pero algo en su bolsillo pareció arderle. La carta. La tocó con los dedos y sintió el papel caliente, como si hubiera estado al sol, aunque el cuarto estaba helado. «Espere», dijo. «Antes de irnos quiero subir una vez más». Joel la miró como si se hubiera vuelto loca. «¿Subir? ¿A qué?», preguntó. «¿No le basta?». Marina apretó la carta entre los dedos. «Si me voy así, la casa va a seguir igual», dijo. «Seguiremos viniendo. Seguirán pasando cosas, seguirán cayendo niñas que nadie menciona en las noticias. Yo no puedo salvarla, ni salvarlos a todos. Pero a veces, cuando uno limpia, encuentra lo que otros dejaron tirado, lo que nadie quiso recoger. Esta carta no puede quedarse conmigo, y hay algo más arriba que nunca terminan de ver. Lo siento». Joel se pasó la mano por la cara, frustrado. «Está bien», se dio al fin. «Pero subimos rápido, y si escuchamos una sola rueda más, salimos corriendo». Trato hecho. Marina asintió. Empezaron a subir de nuevo. Cada peldaño de la rampa parecía quejumbroso, como si se resistiera. La linterna de Joel cortaba la penumbra en un cono amarillo. El sonido de la lluvia golpeando el techo se hacía más lejano conforme subían, sustituido por otro ruido sutil, un goteo constante desde alguna filtración, el susurro del viento colándose por las rendijas. Al llegar al último nivel, descubrieron algo que no habían notado antes. Había una especie de cuarto pequeño, casi escondido detrás de un muro, al que se accedía por un pasillito estrecho. La puerta estaba entreabierta. «Yo no vi eso ayer», murmuró Joel. «Ni yo», admitió Marina. La linterna iluminó el interior. Era una habitación mínima, sin ventanas, con paredes de concreto sin pintar. En el centro había una silla de ruedas vieja de metal, cubierta de polvo, pero entera. Las ruedas estaban firmes, con el caucho reseco, el asiento de vinil agrietado. A un lado, en el piso, una muñeca pequeña, con el vestido desgastado y el cabello enredado. Marina sintió que las piernas casi le fallaban. «Aquí es», susurró. Joel tragó saliva. «Tal vez este era el cuarto donde la guardaban», dijo, «para que no estorbara, o para que no viera». Marina se acercó despacio. El aire en el cuarto era helado, como si hubiera un aire acondicionado encendido solo ahí. Se paró frente a la silla. Por un impulso que ni ella misma entendió, se arrodilló y puso la carta del arquitecto sobre el asiento. «Esto era tuyo», murmuró. «No mío.
ni de la señora Patricia, ni del cliente que la quiere comprar. Era entre tú y ella, entre tú y la niña. Yo no soy nadie para cargar con esto. Joel la miraba en silencio, sin atreverse a intervenir. Yo solo sé limpiar, continuó Marina con la voz firme. Quitar polvo, recoger basura, sacar mugre que otros dejan. Pero el polvo no siempre es polvo. A veces son años de silencio, de culpa, de cosas que nadie quiso decir. Tú dejaste esta carta tirada, con toda tu vergüenza adentro, y la casa se la tragó. Yo la encontré, pero no me pertenece. Si quieres que la casa deje de comerse niñas, algo tiene que quedarse aquí por ellas, algo más que sus gritos. Puso también junto a la carta la rueda amarilla que había cargado desde el primer piso. Se sintió absurda, pero al mismo tiempo extrañamente lúcida. Era como si por fin estuviera haciendo algo que tenía sentido en ese lugar. Yo no sé de rezos especiales, dijo cerrando los ojos un momento. Solo sé hacer lo que hacía mi abuela cuando limpiaba las casas de los demás. Decía que hay que hablarle al lugar como se le habla a un niño que tuvo una pesadilla. Decirle que ya pasó, que ya no tiene que repetirla, que ya no tiene que gritar para que alguien lo escuche. Abrió los ojos. La silla seguía ahí, inerte. La muñeca, con los ojos de plástico mirándola fijamente. «Casa», dijo Marina, sin pensar en lo ridículo que sonaría. «Ya te vimos. Ya sabemos lo que pasó. Ya no estás sola con esto. No tienes que seguir empujando niñas. No tienes que seguir tirándolas para que alguien entienda que estuvo mal. Lo estuvo y dolió. Pero ya no te sirve seguir haciéndolo». Joel tragó saliva. No era un hombre religioso, pero las palabras le hicieron sentir algo en el estómago, como cuando oye a alguien hablar de un duelo muy viejo. «Si quieres culpar a alguien», continuó Marina, «culpa al Señor que no puso barandales, a los que dijeron que no pasaba nada, a los que se fueron y te dejaron así. Yo no pude evitar lo que le pasó a la niña del arquitecto, ni a Lucía, pero sí puedo hacer algo para las que todavía no han subido. Y eso es decirles que no es su culpa, que no tienen que seguir cayendo para siempre». El silencio en el cuarto se volvió tan profundo que hasta la lluvia pareció detenerse. Por un segundo, Marina sintió un peso enorme en el pecho, como si alguien se hubiera sentado ahí. Una tristeza tan intensa que le llenó los ojos de lágrimas. No era solo suya, era de todos los que habían pasado por esa casa, el arquitecto, los albañiles, las niñas, los padres. Entonces lo escuchó, muy leve, muy suave, casi como un suspiro. Una voz infantil, apenas un aire. Ya no. Una sola palabra que podría haber sido también el crujido de una viga, el zumbido de la linterna, pero para ella fue clara. La temperatura del cuarto cambió. El aire helado empezó a templarse. Joel dio un paso atrás, sorprendido. «¿Sintió eso?», preguntó. «Sí», respondió Marina con la voz quebrada. «Sentí que alguien por fin…». Soltó. Se levantó despacio. No se llevó la carta, no se llevó la rueda, no tocó la muñeca. Salió del cuarto de espaldas, como se sale de una capilla con respeto. Joel la siguió, cerrando la puerta con cuidado, aunque la madera hinchada no encajaba del todo. «Vámonos», dijo él, «antes de que la licenciada llegue con sus fotos». La bajada por la rampa fue distinta. No hubo ruidos de ruedas, ni corrientes heladas. La casa seguía siendo fría, sí, y el olor a humedad no había desaparecido. Los grafitis seguían ahí, el polvo también, pero algo en el eco se sentía diferente, menos ansioso, menos urgido. Cuando salieron al exterior, la lluvia había aminorado en una llovizna fina. El cielo seguía gris, pero no tan apabullante. La camioneta los esperaba. Mientras subían, Patricia llegó en otra camioneta con gafas oscuras y una cámara colgada al cuello. «¡Por fin!», exclamó.
¿Ya encontraron cosas interesantes? Los clientes aman los detalles auténticos. Marina la miró cansada, pero no con el cansancio físico de barrer, sino con el de alguien que acaba de enterrar otra vez a alguien que no conoció en vida. Hay cosas, dijo, pero no todas son para fotos. Patricia frunció el ceño sin entender del todo. Bueno, usted márqueme lo más interesante, respondió. Lo demás lo vemos luego. A final de cuentas, lo importante es cerrar la venta. Marina la dejó pasar sin discutir. Ya no tenía ganas de explicarle que no todo en una casa es vendible, que hay culpas, dolores y despedidas que no entran en un contrato. De regreso a casa, en la camioneta, se quedó mirando por la ventana mientras el cerro se alejaba. Joel rompió el silencio al cabo de unos minutos. ¿Cree que sirvió de algo lo que hizo allá arriba?, preguntó. Marina tardó en responder. Sirvió para mí, dijo al fin, porque si no lo hacía, esta casa se me iba a quedar pegada por dentro, toda la vida. Ahora, creo que ya no necesita empujar tan fuerte. Si vuelven a caer niñas en este mundo, no va a ser por ella, va a ser por otros que siguen sin poner barandales donde hacen falta. Joel asintió, sin quitar la vista del camino. Yo creo que la casa se acordó de que también fue hecha para cuidar, dijo. No más que se le olvidó cuando se le cayó lo que más quería. Marina sonrió apenas. No estaba segura de creer en maldiciones, ni en casas con voluntad propia, pero sí creía en cosas que se pudren cuando nadie las limpia, en historias que se pudren cuando nadie las cuenta. Esa noche, al llegar a su casa, sus hijos la recibieron con la misma pregunta de siempre. ¿Cómo te fue? Esta vez, ella no les habló de cables colgando ni de grafitis. Se sentó en la mesa, los miró a los dos y decidió contarles un poco más. Les habló de una casa rara en el cerro, hecha de tubos y rampas, donde un hombre quiso que su hija enferma pudiera subir hasta el cielo de Monterrey sin escalones. Les habló de descuidos que cuestan vidas, de silencios que pesan años, de gente que pasa frente a la tragedia y la convierte en chisme. Les habló de niñas que caen no solo desde rampas, sino desde sistemas que nunca ponen barandales donde deberían, escuelas sin ventanas, calles sin alumbrado, trabajo sin seguro. ¿Y tú qué hiciste, mamá?, preguntó Araceli con los ojos grandes. Marina pensó en la silla de ruedas, en la carta, en la palabra «ya no» susurrada en la penumbra. «Lo único que sé hacer», respondió. «Junté la basura que no era mía y la dejé donde tenía que estar. Hablé con una casa que llevaba muchos años gritando sola y le dije que ya la habíamos oído». Luisito sonrió, aunque no parecía entender del todo. «¿Ya no vas a ir ahí, verdad?», preguntó. «No», dijo Marina. «Esa casa ya no es mi trabajo. Ya hice lo que tenía que hacer». Semanas después, circuló en redes un video de la casa de los tubos remodelada. Patricia aparecía, orgullosa, mostrando renders digitales de un nuevo proyecto. Departamentos de lujo, vistas increíbles, amenidades modernas. En el video se veían imágenes del interior, captadas el día que ella fue. Había planos, paredes grafiteadas, ventanas rotas, pero ninguna mostraba el cuarto pequeño, ni la silla ni la carta. El proyecto nunca se concretó. Un derrumbe menor en una esquina del terreno, problemas con permisos, inversionistas nerviosos. La casa siguió en pie, medio arreglada, medio abandonada, como un viejo que no termina de irse ni de quedarse. Pero las historias cambiaron, sutilmente. Ya no se hablaba solo de niñas cayendo una y otra vez. Empezaron a contarse versiones donde alguien había subido no para caer, sino para hablar, donde una señora de limpieza había regañado a la casa, y desde entonces los ruidos de ruedas incesantes se habían vuelto más lejanos, menos furiosos. Marina, por su parte, siguió limpiando otras casas,
Pisos de mármol, cocinas nuevas, baños con regaderas de lluvia. Nadie que la miraba podría saber, al verla con su cubeta y su escoba, que en un cerro de Monterrey había una mansión de tubos que conocía su nombre. Nadie sospechaba que, en las noches de tormenta, cuando los truenos retumbaban sobre la ciudad, ella se despertaba un momento, ponía atención, y ya no escuchaba el chirrido desesperado de unas ruedas cayendo sin fin, sino algo más tenue, como dos niñas que al fin dejaran de correr por las rampas y se sentaran a ver la lluvia caer por las ventanas altas. No era un final feliz. La niña del arquitecto seguía muerta. Lucía seguía desaparecida. La culpa del padre no se borraba con una carta dejada en una silla. Pero, de alguna manera, el bucle se había aflojado. La casa había dejado de llamar con tanta hambre, y a veces en la vida eso es lo más cercano a la justicia que se puede conseguir. No deshacer el daño, pero impedir que siga repitiéndose sobre otros cuerpos, sobre otras niñas que nadie menciona. Una tarde, saliendo de una casa donde acababa de encerar una sala enorme, Marina vio en su celular un mensaje de un número desconocido. Solo decía, «Gracias. DM». No respondió. No hacía falta. Guardó el teléfono en el bolsillo, se colgó la bolsa al hombro y caminó hacia la parada del camión, sintiendo por primera vez, en mucho tiempo, que aunque el mundo siguiera siendo injusto y peligroso, ella había puesto un barandal invisible en algún lugar de Monterrey. No se veía en las fotos, no saldría en los anuncios de la inmobiliaria ni en las leyendas de Internet. Pero estaba ahí, sosteniendo, en silencio, a quienes todavía no sabían que podían caer,